Probablemente uno de los libros que mejor recoge las ideas principales del Apocalipsis, del libro de las Revelaciones, escrito por San Juan Apóstol allá en la isla de Patmos, fue Leonardo Castellani. De hecho, actualmente en YouTube hay una serie de documentales sobre el Apocalipsis de San Juan en la visión del padre Leonardo Castellani. Leonardo Castellani ha sido un escritor prolífico, muy importante, pero al mismo tiempo poco conocido. Recién se está empezando a hablar de él, no solamente en los ambientes teológicos, eclesiales, sino en general, porque tiene una literatura muy aguda, él sabía explicar el vaivén de los tiempos contemporáneos a la luz de la historia. Nadie más lo hizo de esa manera. Tal vez alguien que lo ha hecho igual, de repente con otro carácter, con otro humor, ha sido Chesterton en el mundo anglosajón. De hecho, se considera que Leonardo Castellani es una suerte de Chesterton hispanoamericano, argentino. De hecho, Castellani sí recoge mucho de la idiosincrasia argentina y eso, para quienes somos hispanoamericanos, nos permite comprender más sus puntos de vista. Pero bueno, vamos a leer la primera parte del libro del Apocalipsis de San Juan, que yo invito a que puedan seguirlo, que puedan entenderlo, que puedan escucharlo, porque el libro del Apocalipsis es un libro que encierra mucha leyenda urbana, mucha mitología, hay mucha mala interpretación, hay interpretaciones que son medio esotéricas, antojadizas. Lo que hace Castellani es ofrecernos una visión más bien realista de lo que realmente quiso decir em, San Juan en la redacción de este libro. Un libro que, lejos de ocultar, lo que pretende es esclarecer. De hecho, ese es el sentido por el cual se llama revelación. Y ahora vamos a hablar específicamente de lo que se trata el Apocalipsis. Pero bueno, antes de entrar en harinas en relación a este tema, yo lo que quiero es un poco explicarles de qué va el libro, qué partes tiene. Tiene tres partes, el Apocalipsis de San Juan. Lo vamos a chequear ahora mismo. Y la primera de ellas, a ver, vamos a ver el índice. Vamos a ver el índice para que ustedes puedan ver de qué se trata cada una de estas lecturas que vamos a chequear. Lo que hoy vamos a leer es la primera parte, que se llama precisamente Apocalipsis. Y luego viene una visión primera, luego define lo que son las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmira, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Presupuestos, profetismo, esqueleto de la exégesis presente, es decir, del entendimiento de lo que es el Apocalipsis, y las 7 iglesias. Luego viene la segunda parte del libro en general, que se llama Histórico-Escatológica, que ya pretende adentrarse en lo que son las visiones, específicamente hablando. Y aquí vamos a encontrar la visión segunda, el libro y el cordero, la visión tercera, los 7 sellos, la cuarta, la asignación de los elegidos, la visión quinta, las 7 túas, la visión sexta, que es, a ver, em, bueno, nos quedamos por acá, el libro de Orado, la visión séptima, la medición del tiempo, la octava, que son los dos testigos, la séptima túa, la visión décima, la mujer coronada. Escatologías, unidad y curso del librito, el anticristo personal. Luego viene la tercera parte, escatológico-histórica, y continúa con las visiones del 11 al 20. Las dos fieras, las vírgenes y el cordero, el evangelio eterno, el segador sangriento,
las 7 redomas, la gran ramera, el juicio de Babilonia, el reino milenario, el juicio final, la nueva Jerusalén. Luego, justificaciones, notas críticas a la segunda parte, tomo 1, la Cunza, la era atómica, el carácter del anticristo, el imperio, la abominación de la desolación, la actualidad del apocalipsis y la suma de todo lo dicho, una postdata física nuclear. Así que este libro tiene mucha actualidad en relación a lo que viene sucediendo, pero Castellani nos va a invitar a que podamos entender este libro desde, y eso es lo que vamos a empezar a leer, desde la partida de Cristo en su cuerpo físico al cielo hasta su segunda venida, que es de lo que se trata todo el Apocalipsis. Entonces, vamos a empezar a leer esta primera parte que se llama Apocalipsis, que es bastante corta, que es la introducción, para que nosotros nos ayudemos en situarnos en la lectura y luego ya podamos entrar a nivel de detalle a la explicación que nos hace Castellani en relación al Apocalipsis en general. Así que esta es el inicio de la primera parte, histórico-escatológica, visiones introductivas. Lo primero es una definición de lo que es el Apocalipsis. Y es, primero, revelación. Literalmente, desde lo oculto. Ese es su significado. Viene del verbo griego kalipto, que es cubrir, velar, ocultar, y la preposición apo, que no es traducible, que es intraducible en el castellano exactamente, que es como si dijéramos desenvelar. En total, vendría a ser Apocalipsis una desenvelación, quitar el velo. Encabezamiento, y así es como empieza el Apocalipsis. Si ustedes tienen una Biblia a mano, si tienen el libro del Apocalipsis a la mano, van a poder notarlo. Dice: revelación de Jesucristo que se la dio Dios que se la dio Dios poderoso a mostrar a los siervos suyos las cosas que se deben hacer pronto y las que significó mandando el ángel suyo a su siervo Juan, el que testimonió el verbo de Dios y el testimonio de Jesús el Cristo, cosas que él mismo ha visto. Así es como arranca el Apocalipsis. Y Castellani dice continuamente que este encabezamiento ya contiene el título, la autoridad divina, los destinatarios, la brevedad del tiempo, el modo de la revelación, visión imaginaria, el nombre del autor, la condición de apóstol del autor y su condición de testigo ocular de los hechos de Cristo, es decir, él ha estado presente allí. Bien, entonces, dice Castellani: de nada quedan excluidos los principales errores de los herejes posteriores respecto de este libro, que el libro no procede de Juan apóstol, autor posterior del cuarto evangelio, sino de un Juan cualesquiera, desconocido e incluso del heresiarca Querintos, como dice Voltaire, que la parucía o segunda venida no ha de verificarse dentro de miles o millones de años, como sostiene el descreimiento y la tibieza contemporánea, sino pronto. Que el libro es una profecía, no es una alegoría, una historia o un poema, sino directamente una profecía. Y continúa el análisis del texto. ¿Qué es lo que sigue? Es una recomendación, ¿vale? Dichoso el que lee y oye la palabra de esta profecía y guarda lo que en ella está escrito, pues el tiempo está cerca. ¿Qué quiere decir este párrafo? En Castellani, él dice: es la reiteración del carácter profético del libro y de la cercanía de su cumplimiento, la noción de que se trataría de un tiempo indeterminado, que puede ser tan largo como el corrido desde la creación del mundo hasta acá o más, como dice E.B. Aló, netamente excluida. Y continúa el análisis del texto.
Juan a las 7 iglesias que están en Asia. San Juan, obispo de Éfeso, metropolitano del Asia Mayor, se dirige a sus 7 comunidades cristianas sufragáneas, una de las cuales hoy día es de dudosa localización, que es Tiatira. Las 7 iglesias representan simbólicamente y a la luz profética las 7 épocas históricas de la Iglesia Universal. Este es el fundamento de la escuela llamada histórico-escatológica junto con el carácter profético del libro y su innegable unidad literaria. Y fue indicado por San Agustín en el siguiente texto asombrosamente moderno, y lo voy a leer en latín, aunque obviamente no soy experto. Totum hoc tempus quod liberis te complectitur, a primo si licet ad ventu Christi, usque in saeculi finem, quo erit secundus eges adventus. ¿Qué quiere decir esto? Todo el tiempo que el libro este abraza, a saber, desde la primera venida de Cristo hasta el fin del siglo en que será su segunda venida. Bien, y continúa el análisis de el padre Leonardo Castellani. Gracias a vosotros y paz, de aquel que es, era y que viene. ¿Qué quiere decir esto? Juan designa a Cristo en su libro con 3 palabras griegas intraducibles exactamente en castellano, que designan su divinidad, su humanidad y su futura venida. Un verbo y 2 participios activos sustantivados. O on, o en, kai, o erjómenos, que en inglés, la lengua más hermosa y más bárbara que existe, puede trasladarse o traducirse como the being, the was and the coming on one. Y en castellano bárbaramente sería el siendo, el era y el viniéndose. Juan interpreta esto como una suerte de presente en el pasado, en el presente mismo y en el futuro. Un presente, o sea, es como un continuo presente, aun cuando estemos hablando de él en el pasado, en este mismo presente y en el futuro. Por eso los gerundios, ¿no? En español se lee el que es, el que era y el que viene, o el que será. Pero realmente la traducción del griego tendría que ser incluso, no se puede traducir completamente al español o al castellano. Bueno, continúa entonces Castellani. Y de los 7 espíritus que están en la faz de su trono, y de Jesucristo, que es el testigo fiel primogénito entre los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, que nos amó, que nos soltó de nuestros pecados, en su sangre, y que nos hizo un reino, y sacerdote de Dios su Padre. Él, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La declinación de los títulos de Cristo Mesías, separado de Cristo misterio escatológico por la figura llamada endiadis o disyunción de continuo uso en el Apocalipsis y de toda la literatura oriental, incluso en Virgilio, dice en este caso Leonardo Castellani, y continúa su análisis del siguiente párrafo. He aquí que viene sobre las nubes, y todo ojo ha de verlo, y los que lo transportaron se lamentarán sobre él. Todas las tribus de la tierra, así como está profetizado, hágase. Escribe Castellani. Cita de Daniel, Zacarías, Ezequiel, Éxodo, San Mateo y San Judas. El Apocalipsis hormiguea de citas y alusiones del Viejo Testamento engarzadas con naturalidad en el texto de acuerdo al procedimiento común de los recitadores de estilo oral. No las indicaremos en adelante porque se hallan en las Biblias comunes. De nuevo se destaca el asunto del libro, la parusía, la locución, venir sobre las nubes del cielo, la designa en Daniel y Cristo mismo la repitió atribuyéndosela delante de Caifás en el injusto juicio. Luego continúa con el análisis. Yo soy el alfa y omega,
dice el Señor el Dios. Él es, Él era y el venidero, el Pantocrátor. La denominación de Cristo Pantocrátor se vulgarizó como apelativo de Cristo en la Iglesia Oriental, el que todo lo manda, el omnipotente. Visión preambular, el ángel. Yo, Juan, el hermano vuestro, socio de la tribulación y en el reino y la paciencia, en Jesús, hallándome en la isla llamada Patmos, por el verbo de Dios, el testimoniar a Jesús, fui elevado en espíritu en el día domingo. Y oí una voz detrás de mí, grande, a manera de trompeta, que dijo: Lo que ves escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y la Odisea. Y dice Leonardo Castellani, notar de una vez para adelante el procedimiento endidíaco propio de este estilo en la primera frase, que equivale en nuestra prosa a yo, Juan, hermano vuestro, es decir, partícipe en la paciencia de la tribulación sufrida por el reino de Jesús. Y continúa Leonardo Castellani en su análisis. Y volviéndome a ver la voz que conmigo hablaba, volviéndome vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros, uno como hijo del hombre, vestido de túnica, ceñido a los pechos con cinto de oro, la cabeza y los cabellos blancos, como lana blanca igual que nieve, y los ojos de él como llama de fuego, mas los pies eran semejantes a azófar, fundido en el crisol, y una voz como ruido de riada, y llevaba en la diestra mano 7 estrellas, y de su boca irrumpía una espada bifilada, y el rostro como el sol en su cenit. Y en cuanto lo hube visto, caí a sus pies como muerto. Mas él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y muerto fui, y heme aquí viviente por los siglos de los siglos. Y llevó la llave de la muerte y el averno. Escribe pues los que has visto, que hay ahora, y qué se dará después de esto. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candelabros. Las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los candelabros son las 7 iglesias. Y escribe Castellani en relación al párrafo que acabamos de escuchar. Fin de la visión Marco. Y comienzo de los mensajes a las 7 iglesias. Reafirmación del carácter profético del libro. Las cosas que vendrán prelibadas, sin embargo, en las cosas que hay ahora. Las cosas que vendrán prelibadas, sin embargo, en las cosas que hay ahora. Es bien interesante este análisis. Es decir, puede el autor describir una serie de hechos que están ocurriendo actualmente, pero esos mismos hechos son preconfiguraciones o prefiguraciones de aquello que va a venir luego. Ese tipo de análisis, valga la redundancia, se llama tipo y antitipo. El tipo es lo que ocurre ahora, el antitipo es lo que está por ocurrir en general. El ángel revelador asume la figura de Cristo, una de las imágenes de Cristo que el profeta crea en este libro. Hay que acostumbrarse a la imaginería oriental, a las hipérboles y a los símbolos. Si dijéramos aquí, los talares significan el pontificado de Cristo, el cinto de oro debajo de las tetillas significa la castidad, como Alberto Magno, y la cabeza alba, la eternidad, los ojos de fuego, el imperio, los pies de metal fundido, el cielo, la voz como un río inundante, la fortaleza, como hacen Holzhauser y tantos otros. Este libro saldría 3 veces mayor de lo conveniente y 3 veces más confundo y engorroso. Nos haríamos fama de autor pío y aburrido. Pero este es un alegorismo antañón que vamos a evitar. Los símbolos de la Sagrada Escritura significan algo, pero no necesariamente cada uno de los rasgos de ellos. Prevenimos esto porque la manía de dar un significado a cada uno de los rasgos y aún a todas y cada una de las palabras de la Escritura está confundidísima y es un error que acaba por traer serios inconvenientes. Véase el comentario tan cuidado y sistemático y enfadoso
de San Alberto Magno, que interpreta todas y cada una de las palabras. Nació entre los santos padres latinos que ignoraban la índole del estilo simbólico oriental y muy retóricos ellos aplicaban a esta literatura extraña las reglas de la alegoría, como si dijéramos de los emblemas y de los blasones heráldicos el lenguaje de los héroes que dice Vico. Pero hay que buscar solamente el sentido de la imagen total y no el de sus pormenores, sin caer tampoco en el horror contrario de los rasgos superfluos que dice el buen Juan de Maldonado. Un pintor que pinta un ángel le tiene que poner la túnica azul o blanca o rosa o de algún color. No quiere decir que el color tiene que tener un significado especial, sino es el de ser lo más hermoso o pictórico posible, de acuerdo al fin del cuadro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está queriendo decir? En este punto, Castellani, lo que está queriendo decir es que si bien es cierto, hay muchos elementos dentro de una redacción, no todos esos elementos tienen necesariamente que tener un significado. Hay una descripción de los elementos que simplemente puede tener un tono estético o un tono descriptivo, tal cual. Los vio así y no necesariamente hay un significado. Pero tampoco hay que ponernos en el otro lado, en donde nada tiene un significado y solamente hay elementos estéticos. Entonces, hay que ser cautos en ese sentido, es lo que recomienda Leonardo Castellani cuando nos encontramos con una descripción detallada de las visiones que puede haber visto San Juan. Con razón, los doctores actuales insisten en que se abandone el alegorismo, que es fácil, arbitrario y pueril, hasta llegar a veces a lo ridículo y extravagante. Si yo digo que la túnica blanca significa la castidad, porque el lirio y la azucena, etc., ¿qué he ganado con eso? Después encontraré un caballo blanco y tendré que decir que aquí significa la idiotez, porque los romanos vestían a los locos de blanco. Es claro que un predicador que quiere hablar de la castidad, y todos quieren hablar de eso, encajará su lucubración agarrándose de las solapas del ángel, pero eso no es exégesis bíblica. San Basilio el Grande, en el año 330, estando en un ambiente propenso al alegorismo, como su propio hermano San Gregorio de Niza, el teólogo, reacciona contra él. En el único libro de exégesis que compuso, In Hexameron, en esta forma: conozco las reglas de la alegoría no por haberlas yo inventado, sino por haberlas topado en libros de otros. Los que no siguen el sentido literal de la escritura no llaman al agua, sino cualquier otra cosa. Interpretan planta o pez como se les antoja, explican la naturaleza de los reptiles o de las fieras, no de acuerdo a lo que son, sino a lo que cuadra a sus alegorismos, tal como los intérpretes de los sueños. Yo, en cambio, cuando veo una planta, hierba, no entiendo otro sino hierba, planta, pez, fiera, animal doméstico. Tomo todos esos términos en sentido literal porque no me avergüenzo del Evangelio. San Juan quiere dibujar una figura sobrehumanamente impotente, tanto que a él lo derriba en el suelo, que representa el poder y la majestad del Hijo del Hombre, a cuya autoridad soberana atribuye los mensajes que dirige a las 7 iglesias de Asia y proféticamente a las 7 épocas de la Iglesia Universal. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta parte de la lectura? Quiere decir que nos vamos a topar con una serie de imágenes que tienen diferentes elementos, pero que no caigamos en el error, de acuerdo a Castellani, de interpretar cada uno de esos elementos, porque eso nos puede llevar a confusión. Porque cuando encontremos elementos similares en el proseguir de la lectura, vamos a entender que tienen el mismo significado a lo que vimos inicialmente, cuando eventualmente el autor simplemente está describiendo lo que ha visto y que ese todo que ha visto le genera una sensación. También dice Castellani que tampoco nos vayamos al otro lado, en donde dejemos de lado los probables significados que pueden tener un elemento. Entonces,
esa ha sido la primera introducción que nos permite primero conocer el significado de Apocalipsis, a quién va dirigido este libro, quién lo ha escrito y una primera gran visión general de lo que representa esta introducción, ¿no? Y también una pequeña explicación o recomendación en torno a lo que a cómo deberíamos de interpretar cuando vemos una visión con muchos elementos que pueden o no ser alegóricos, pero que Castellani nos invita a que los tomemos de manera descriptiva muy al inicio. Muy bien, eso era lo que yo quería, con eso quería introducir. El video ya tiene unos 25 minutos, me parece que está bien para una primera lectura. Y yo los voy a invitar a que puedan seguir viendo esta serie de videos sobre este libro específicamente de Leonardo Castellani, El Apocalipsis de San Juan, para luego ya entrar a lo que es la visión profética, la primera visión, los mensajes premonitorios y proféticos a las iglesias. Y solamente les voy a ir adelantando que las iglesias se entienden primero de manera estricta, es decir, carta que se envía a cada iglesia de ese momento, pero también se entienden como que cada iglesia representa una parte de todo ese tiempo que va desde la ascensión de Jesús al cielo luego de la resurrección hasta su segunda venida. Entonces es una lectura que abarca todo un tiempo. Estamos, en general, en tiempos apocalípticos, si lo vemos desde ese punto de vista. Todo este lapso, toda esta historia, desde la ascensión de Jesús hasta su venida, es un tiempo apocalíptico, un intervalo apocalíptico, por así decirlo. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado el video. Espero que si se han encontrado con este canal, se suscriban. Déjenme sus comentarios. eh, Compartan el video y nos vemos en un siguiente video para seguir tratando de este tema, el tema del Apocalipsis de San Juan, el libro del padre Leonardo Castellani, que tiene además una serie de documentales que en este momento se están pasando, pero que me parecía también buena idea que a propósito de estos documentales podamos leer detalle por detalle y desmenuzar de lo que se trata el texto de Castellani. Seguramente también hablaremos de otros textos del propio Castellani o de Chesterton o de Lewis. De Chesterton ya he leído algunas cosas y he compartido algunas otras. Así que nada, los espero en el siguiente video conmigo. Hasta la próxima. Chau.